Que se debe incluir B7 y B8. ¿Qué debe de qué, perdón? B7 y B8 son posteriores. Si yo les digo, hagan un círculo cardíaco o tómenle al paciente un círculo cardíaco, que estoy dando a entender. B1 y B2. No, fíjense en este esquema que está aquí. Otra vez, B1 va en el cuarto espacio intercostal, línea media paraesternal derecha, ¿quedamos de acuerdo? B2 va en el cuarto espacio intercostal, línea media paraesternal izquierda. B3 va entre B2 y B4. B4 en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Quinto, y así nos damos de quinto, sexto y séptimo. Volteamos al paciente y le ponemos 8 y 9. Si ustedes vieron en el electrocardiograma al principio cuando se los describí, vieron que no trae los electrodos ni B8 ni B9. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues tengo que quitar los electrodos de B1 y B2 y ponerlos B7 y B8 hacia atrás, volteando al paciente. Si les piden un círculo cardíaco, tienen que hacer lo mismo que estamos haciendo del lado izquierdo, pero ahora del lado derecho. ¿Ya vieron esto que señalo ahora mismo que dice B3R y B4R? ¿Lo están viendo? Sí, doctor. Ok, este que dice B1, entonces, si yo estoy tomando las derivadas del lado derecho, ¿qué debo de hacer? Pues ahora es al revés. B1 va en el cuarto espacio intercostal, línea external del lado izquierdo. B2 va de este lado, es decir, en cuarto espacio intercostal, pero línea media para external derecha. B3, ¿dónde va? Va igual, o sea, como si fueran las mismas derivadas de este lado, pero ahora de este lado. Y aquí están descritas, por eso lo describen así como B3R y B4R, por eso dicen simétricas, es decir, en la misma localización que tiene B3 y B4 del lado izquierdo, la va a tener ahora, pero del lado derecho. ¿Sí me explico en esta parte? ¿Chicos? Sí, doctora. Ok, entonces, si les piden un círculo cardíaco, tienen que tomar desde B1, B6, B7, B8, B3, B4, es decir, pueden tomar todas las del lado derecho, pero son más representativas B3 y B4. ¿Por qué? Primero, cuando yo estoy identificando o tratar de ver la cara posterior del corazón o ver infartos que puedan tener extensión en la parte posterior, debo de tomar derivadas posteriores. Cuando yo estoy viendo si tiene extensión al ventrículo derecho, tengo que tomar B3 y B4, es decir, las derivadas derechas. De tal manera que idealmente todo paciente cuando llega al servicio de urgencias debería de tener un círculo cardíaco de B1 a B8 y todas las derivadas derechas. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Sí, doctora. Muy bien, ahora fíjense en esto. Normalmente, el papel del electrocardiograma, cuando ustedes han visto el electrocardiograma, ven puras rayitas como estas que están acá. Y pareciera que es algo complicado o difícil de leer, pero intencionadamente lo que tendríamos que hacer es que tenemos que ver al electrocardiograma y tenemos que saber que es como si estuviéramos, imagínense, aprendiendo por primera vez un abecedario para después formar palabras. Algo parecido pasa con el electrocardiograma. Primero tenemos que saber qué significa cada onda del electrocardiograma y qué traduce y cuánto es el valor normal. Si yo me sé los valores normales de las ondas, me sé los segmentos, me sé los intervalos y me sé las mediciones normales, si yo después mido y veo algo anormal, voy a tratar de identificar entonces por qué está anormal. Entonces, fíjense, normalmente el papel del electrocardiograma puede venir como si fuera en una hoja tamaño carta o puede venir en una tira, dependerá del electrocardiograma que ustedes vean. Aquí les puse el ejemplo de una tira. Normalmente todos los electrocardiogramas vienen milimetrados, es decir, como este, ya lo vieron que viene con cuadritos pequeños. Y ven que cada cuadro involucra 5 cuadros pequeños por cada cuadro grande. ¿Sí me explico hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, de acuerdo a esto entonces, cada cuadrito va a tener un valor de 0.04. ¿Eso qué significa? Pues entonces me significa que el ancho, 1 milímetro de ancho va a equivaler a 0.04 segundos. De tal manera que otra vez digo, ok, entonces un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos. Todo esto va a ser 0.20 segundos. ¿Sí vamos bien hasta ahí?
Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Si estoy midiendo la altura, aquí lo dice, 1 centímetro de altura es igual a 1 milivolts, de tal manera que entonces, otra vez vayámonos a esto. Si yo empiezo a contar, imagínense aquí donde está la flecha, hacia arriba, cada cuadrito que tenga hacia arriba va a ser igual a 0.1 milivolts, es decir, es diferente la altura que el ancho. Entonces, pues obviamente para que yo haga esas mediciones tendría que tener un electrocardiograma que venga así, es decir, que venga milimetrado. El electrocardiograma, cuando nosotros lo vemos en estos dispositivos que trae acá abajo, puedo variar la velocidad a la cual va a correr el papel y el voltaje que va a tener el electrocardiograma. Normalmente, entonces, el electrocardiograma debería de tener un voltaje y una velocidad. Ajá. Ese voltaje y esa velocidad de papel va a 25 milímetros por segundo. Cuando ustedes toman un electrocardiograma, ya después lo verán, si ya después termina esto y vienen a rotar acá, verán que todos los electrocardiogramas en la parte final del electrocardiograma, en la parte de abajo, viene exactamente esto, es decir, a qué velocidad el papel corre. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo hacer que corra más rápido o que corra más lento. De acuerdo a eso, entonces, se podría modificar la velocidad de las ondas. Lo que me interesa ahora básicamente es que tengan en cuenta este cuadro que está aquí abajo, donde está tratando de explicar lo que les expliqué al inicio. Cada cuadrito va a valer 0.04 segundos. Y eso es de lo ancho. Y de lo alto, cada cuadrito va a valer 0.1 milivolts. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, fíjense. Entonces, normalmente el electrocardiograma tenemos, aparte de las precordiales, que se supondría B1, B2, ve una cara del corazón, B3 y B4, ve otra cara del corazón, B5 y B6, ve otra cara del corazón, B7 y B8, ve otra cara del corazón. Eso es sumamente importante, inclusive cuando ya empezamos a identificar alteraciones que pudieran traducir alguna patología en el paciente. Eso lo vamos a ver inclusive cuando ya veamos el tema de infarto. Y van a ver que entonces sí es importante dónde ubiquemos específicamente las precordiales y cómo tengamos los cables de las extremidades. ¿Alguien me puede decir entonces cuáles son las bipolares? ¿Cuáles son las derivadas bipolares? Tenemos sus derivadas unipolares y bipolares, ¿estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí. Ok, ¿cuáles son las derivadas bipolares? Es de 1, de 2 y de 3. Ok, ¿y cuáles son las derivadas unipolares? ABR, ABL y Muy bien. ABF. Ajá, fíjense en esta parte de acá, esto es sumamente importante. Si ustedes tienen en cuenta eso y tienen ubicado en dónde van o qué están traduciendo, vamos a saber entonces que para cada derivada bipolar existe una derivada monopolar o unipolar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Si yo digo, si yo digo, Belén, tengo una bipolar D1. D1, teniendo en cuenta este esquema que está aquí, va de 0 a 180. Esa es una bipolar. ¿Me podrás decir cuál es su monopolar? Es decir, ¿cuál es la línea que cruza D1? Álvaro, ¿me podrás decir? ¿No es ABF? No, sí sabe. Sí sabe. Ok, ABF, ¿de dónde a dónde va? ¿Me podrás decir? Si D1 va de 0 a 180, ABF, ¿de dónde a dónde va? De menos 90 a 90. Muy bien, ajá. O sea, fíjense en esto que trataremos de hacerlo un poco esquemático. Vean este cuadro que tienen aquí arriba y vean las líneas que tienen. Imagínense como si tuvieran media naranja. La media naranja que está hacia abajo, todo este recuadro es positivo.
y la naranja que está hacia arriba, todo este recuadro es negativo. De tal manera que una bipolar, por eso se llama bipolar, porque tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. ¿Sí me explico? ABF tiene que ser algo que, más bien, para cada bipolar existe una monopolar o una unipolar. Y entonces existe algo que está cruzando o que es perpendicular a D1. Si les digo D1 va de 0 a 180. ¿Cuál es su monopolar? ABF. ABF, ¿de dónde a dónde va? Bueno, ok, va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Y entonces va de este valor que es de menos 90 a más 90. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, doctora. Ok, imagínense que yo les digo a Fernanda, D2, ¿me puedes decir D2 de dónde a dónde va? ¿Qué valor le darías a D2? Que es una bipolar. Te escucho. 60. De 60, ¿te acuerdas que tiene un valor positivo y un valor negativo? De 60 a... Más 60, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿de más 60 dónde? ah, 90, como a 120. Ajá. Tienes que estar segura, sí, de 60, Sí, de más ah, 60. de más 60 a menos 120. 120. Muy bien. Esa es una bipolar. ¿Me podrás decir cuál es su monopolar? ABL ABL, muy bien. ABL, ¿de dónde a dónde va? de Fíjate, menos 30 a Ajá. 30, más 120. Está hacia acá abajo. Fíjate cómo está. Ajá. Recuérdate otra vez hacia que está acá arriba es negativo y lo que va hacia acá abajo es De positivo. menos ¿Sí? 30 a Ajá. más Así, 150, más o menos. este que está aquí es menos 90. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este que está acá es más 120. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos Menos como... 90. Perdón, más 90. ¿Sí? Sí. Cada las derivadas que van de aquí van de 30 en 30. 90 más 30, ¿cuánto es? Serían 120. Más 30, ¿cuánto es? 150. Muy Más bien. 150. Exactamente. Ok. Entonces, vamos otra vez. Eso es sumamente importante porque a partir de ahí van a empezar a sacar los ejes eléctricos, chicos. Otra vez. D1 es una bipolar. D1 va de 0 a 180. ¿Cuál es su monopolar? ABF. Va de menos 90 a más 90. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, doctora. No. Ok. Después vamos con D2, que es una bipolar. D2 va entonces de más 60, que es un valor que tienen acá abajo, a menos 90, que está acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sería 120, ¿no, doctora? Menos 120. Sí, perdón, dije más, perdón, ¿qué dije? Menos 120, sí, perdón, más 120. Ahora, ¿cuál es su monopolar de D2? ABL de Compañeros, menos 30 a más 50. ABL, exactamente, este es lo que está acá arriba, es de menos 30 a menos 150. Si yo les digo D3, ¿me podrían decir D3 de dónde a dónde va? Ahí lo tienen. De 120 a... Más 120, ¿a cuánto? Menos 60. Muy bien, ok. ¿Y cuál es su monopolar? Muy bien, a ver, ¿de dónde va? Menos, ABR está aquí entre D1 y D2, es decir, está a más 30. Si yo les mostrara todo el cuadro que tiene, o más bien todo el triángulo de Einthoven, van a ver que entonces tiene una característica que probablemente no se percatan. Existe una bipolar y luego existe una monopolar. Existe una bipolar y luego existe una monopolar. Existe una bipolar de 1, luego existe una monopolar, es ABR. Luego existe una bipolar, es de 2, luego existe una monopolar, es ABF. ¿Sí vamos hasta ahí más o menos? Sí, Doctora. sí, doctora. Ahora, fíjense en esto. Normalmente cuando yo empiezo a ver estas derivadas, tendría que saber que esas derivadas tienen una traducción, es decir,
D1, el punto positivo está en el brazo izquierdo y el negativo está en el brazo derecho. D2, se supondría que el polo positivo está en la pierna izquierda y el negativo en el brazo derecho. D3, el polo positivo está en el brazo izquierdo y el polo negativo está en el brazo izquierdo, perdón, pierna izquierda, brazo izquierdo. Si yo tengo en cuenta todo esto, cuando yo haga una traducción de todo eso, veré entonces que en el triángulo de Beethoven eso me ayuda para que yo pueda sacar un eje eléctrico del corazón y ese eje eléctrico lo puedo sacar también de un electrocardiograma, que la gran mayoría, eso es lo que se nos complica cuando traducimos o tratamos de traducir un electrocardiograma. Ahora fíjense, normalmente ustedes ven que en el electrocardiograma tenemos ondas positivas y negativas. Volvamos otra vez a la imagen que teníamos al principio. Si yo les digo, esta QRS, ¿ustedes lo ven positivo o lo ven negativo? ¿Cómo ven Positivo. ustedes esto? Positivo. ¿Por qué lo ves positivo? Bueno, recuerdo que para sacar su carga, pues tenías que sumar los cuadritos que Hacia medía arriba. hacia arriba y hacia abajo. Exactamente. Entonces, fíjense cómo vamos a ver la polaridad de la célula, porque esa polaridad de la célula ahora sí depende de lo que estábamos hablando antes, que era del potencial de acción. Teniendo en cuenta esto que dijo su compañero, tendríamos una línea isoeléctrica que se supondría que es esta por donde va teniendo el electrocardiograma y a partir de aquí, todo lo que está hacia arriba tendría que ser positivo y todo lo que está hacia abajo tendría que ser negativo. Normalmente entonces, cuando tenemos en la célula, como ustedes ya habrán visto o como lo vimos en esta cala, la polaridad de la célula depende de dos principales electrolitos, uno que es el sodio y otro que es el potasio. Y a partir de ahí empezamos a ver el potencial de acción. Normalmente el electrolito más abundante intracelular es el potasio y el extracelular es el sodio. Con la bomba sodio potasio tepeasa hace que exista un cambio de polaridad y en el cual el sodio empieza a entrar a la célula y el potasio empieza a salir de la célula. Y eso empieza a cambiar el voltaje, por eso es que normalmente en reposo la célula tiene, les vuelvo a decir, una polaridad positiva por afuera porque está dada por el sodio y negativa por adentro porque está dada por el potasio. En el reposo, en la despolarización, empieza a entrar el sodio y empieza a salir el potasio y entonces digamos que la mitad de la célula se convierte en positiva y negativa adentro y positiva y negativa afuera. ¿Eso qué traduce? Bueno, pues que normalmente la célula tiene una entidad de reposo, una despolarización y una repolarización. En la repolarización se supondría entonces que va cambiando totalmente la polaridad para hacer que lo que antes estaba fuera de la célula esté dentro de la célula y que al final esa célula polarizada nos va a traducir ondas eléctricas que tienen diferente traducción en el electrocardiograma. ¿Alguien me podría decir cuántas fases tiene el potencial de acción? ¿Nadie? ¿Cómo se acuerdan que vieron esta escala? ¿Cuántas fases de potencial de acción tiene la célula? No sé si está correcto, pero es de 0 a 4. Ajá. Fíjense en este esquema que tienen específicamente aquí. Y fíjense, si yo empiezo a contar, hay unos que describen 5 fases, si empiezan a contar de la fase 0, 1, 2, 3, 4. Y fíjense que es específicamente el potencial de acción y lo importante que es que sepan o describir, porque cada parte del potencial de acción va traduciendo una condición eléctrica. La fase 0, que se supone que es cuando la célula está en reposo, y mantiene el QRS. El punto J mantiene la fase 1 y fíjense lo que acabamos de describir en donde el sodio está afuera de la célula y el potasio está dentro y conforme vamos aumentando o va formándose el QRS, esto va traduciéndose de tal manera que cuando llegamos a la fase 1, el sodio que estaba afuera va entrando a la célula y el potasio se pone dentro y eso da la fase 1 que es el punto J. La fase 2, que es cuando se empieza ahora a despolarizar la célula y que empieza a cambiar tanto positivo como negativo dentro de la célula, traduce el segmento ST, para que al final vuelva a salir el potasio fuera de la célula y el sodio que quede dentro de la célula de la onda T. Así que normalmente
Al final de esta fase o de potencial de acción tendría que pasar que vuelva a encontrarse la célula prácticamente igual a como inició. Normalmente entonces en el electrocardiograma tendríamos que tener que esto traduce la aparición de segmentos y de ondas. Fíjense en esto que está aquí y fíjense lo que después tendríamos que indicar. Normalmente entonces en la célula existe, en el electrocardiograma existe la onda P, existe el PR y todo esto va traduciendo una actividad en las cavidades del corazón. ¿Alguien me podría decir entonces la onda P que traduce en el electrocardiograma? La despolarización auricular. La despolarización auricular. Fíjense entonces, teniendo en cuenta esto que acaba de describir su compañera, la onda P tendría que tener actividad de las dos aurículas, ¿estamos de acuerdo? Aurícula derecha o aurícula izquierda. ¿Sí o no? Sí, le toca mitad y mitad. Exacto. Fíjense en lo que está traduciendo y lo vamos a ir viendo segmento por segmento y fíjense en esta parte. Normalmente entonces esta que estoy señalando sería mi línea isoeléctrica. Todo lo que va por arriba es positivo y todo lo que va por debajo es negativo. Existe entonces la onda P que traduce la actividad auricular y que normalmente a la mitad traduce que la parte inicial de la onda P, es decir, el ascenso de la onda P, traduce la actividad de la aurícula derecha y el descenso la actividad de la aurícula izquierda. Si yo les decía, cada cuadrito va a valer 0.04, entonces, ¿alguien me podría decir cómo tiene un valor normal la onda P? ¿Estamos de acuerdo? Tengo entendido, doctora. Bueno, no recuerdo si tenía que ser menor a 0.12. No, normalmente, cuando traducimos esto, aquí es donde tendríamos que empezar a apoyarnos de todo esto que les decía al principio para saber medir la parte normal y después saber qué es lo anormal. Si yo digo, imagínense que yo les digo, yo te espero en mi casa, vivo por satélite. ¿Ustedes creen que van a llegar? No. Pues no, ¿verdad? Porque es un municipio sumamente amplio. Pero si yo les digo, vivo en la calle de Tabachines número 4, esquina con, no sé, Coahuila, etcétera, tendrán más especificaciones para llegar. Todos los segmentos y todas las ondas del electrocardiograma tienen un valor tienen un intervalo, es decir, es un valor menor y un valor mayor. Yo no puedo decir la onda P, el valor es de 0.10, porque entonces significaría que si tiene 0.9 está mal. Si tiene 0.11 está mal. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Ok, entonces, ¿alguien me podría decir cuál es el valor normal de la onda P? De 0.8 a 11 segundos. A 0.11 segundos. Normalmente, el valor de la onda P es de 0.06 a 0.10. ¿Cómo lo mido? Pues así como dijimos, volvamos acá. Si yo estoy midiendo la onda P, tendría que traducir que la onda P va exactamente desde donde empieza hasta donde acaba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Ok, entonces tengo que contar los cuadritos. Aquí están obviamente ampliados, pero tendría que contar los cuadritos. ¿Cuántos cuadritos existen? Entonces, cuando ustedes miden la onda P, tienen que contar los cuadritos. Y van a medir 1, 2, que aquí me diría como 2,5, ¿ok? Acuérdense, cada cuadrito vale 0.04. Así que si tiene 2 cuadritos, pues 0.08. Si tiene 3 cuadros, 0.12. No estamos viendo ahora no estamos traduciendo patología, solamente estamos viendo lo que es normal, ¿ok? Así que, teniendo eso en cuenta, les vuelvo a decir, el valor normal es 0.06 a 0.10. Ese es el valor. Si ustedes dicen, la onda P mide 0.07, yo digo, no. O sea, debes de ver cuál es el valor normal, el intervalo más bajo y el intervalo más alto. Sabiendo entonces que si la onda P mide 0.12, me puede traducir alguna patología que hasta ahora no he acabado de leer el electrocardiograma y ni siquiera puedo saber si tiene criterios de crecimiento auricular derecho o auricular izquierdo. Solamente estoy viendo que tiene un parámetro normal. Ok, después del PR, después de la onda P, existe un intervalo que no es lo mismo que el segmento.
y que está identificado en este electrocardiograma. El segmento entonces no involucra ni una onda, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Ya lo vieron cómo está ahí el segmento señalado? Sí. Ok, entonces el segmento PR, fíjense cómo está al final de la onda P y al iniciar en la onda R. Ese es un segmento, ajá. No involucra ninguna onda, diferente al intervalo PR, en el cual involucra la presencia de la onda P. Y fíjense cómo está desde donde empieza la P hasta donde termina, más bien, hasta donde va a iniciar la onda R. Ese es el intervalo PR. Jessica, ¿me podrías decir cuál es el valor normal del PR? Del intervalo PR, perdón. El valor normal va bueno, yo tenía como 0.12 a 0.20. Muy bien. Ese es el valor normal. Inclusive hay muchos libros de cardiología, en todos los van a encontrar así con ese valor de 0.12, 0.20. En los pacientes geriátricos inclusive dicen que 0.22 es normal, pero no, el valor normal es de 0.12 a 0.20. Y esto también puede traducir patologías. Si el PR mide más de 0.20, tiene un PR alargado y ese es un criterio para pensar en un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Así que fíjense que no estamos, insisto, diciendo patología, solamente estamos midiendo el valor normal. ¿Y qué tendría que hacer? Pues nada, medirlo lo mismo, cada cuadrito, es decir, un cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito, y ver cuántos cuadritos tienes, cuántos cuadros que valen 0.04. Y aquí vamos a dos medidas, entonces la onda P mide de 0.06 a 0.10 y el intervalo PR mide de 0.12 a 0.20. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo bien. Muy bien. ¿Qué traduce el QRS? ¿Alguien me podría decir? La despolarización de los ventrículos. Ajá. ¿Cuáles vieron ustedes que es el valor normal? De 0.06 a 0.11 segundos. Ok. Normalmente en muchas bibliografías dice inclusive hasta 0.12, en la gran mayoría en el castellano, en el SODI Pallares, revistas, más bien libros de electrocardiograma, el valor normal es de 0.06 a 0.10. Ahora, ¿cómo voy a contar este QRS? Pues voy a contarlo desde donde empieza la Q hasta donde termina la S. ¿Sí me explico hasta ahí? Fíjense en esto donde dice intervalo QRS. ¿Qué tendría que medir? Pues es donde está aquí, donde empieza exactamente la onda Q, que es el primer vector negativo después de la onda P. Este es un vector negativo porque va hacia abajo hasta donde termina, o hasta donde termina la S. ¿Sí me explico ahí? Sí. Ahora, normalmente el electrocardio, cuando medimos el QRS, cuando ustedes lo vean más adelante, inclusive cuando lo vean con el doctor Ontiveros en arritmias o en trastornos de la conducción, van a ver que existe el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. Uno de los criterios para pensar en bloqueo de rama derecha y decir completo o incompleto es el QRS. Si yo tengo un valor de 0.06 a 0.10, eso es un valor normal del QRS. Si yo tengo un QRS de 0.12, me traduce una patología. Algo, no lo sé porque no solamente estoy viendo ahorita solamente las derivadas, pero me puede traducir un bloqueo que tendría que ver si tiene los otros criterios para rama derecha o para rama izquierda. Pero teniendo un QRS ancho, me traduce algún bloqueo. No hemos visto más nada, pero insisto, para que sepan que no es normal. Ahora, después existe el segmento ST que no es igual al intervalo ST. ¿Por qué? Pues vuelve a parecer lo mismo que al principio, porque el intervalo conlleva a que tenga una onda y el segmento solamente no conlleva ninguna onda y entonces tendría que ser desde donde empieza la onda S hasta donde, más bien desde donde termina la onda S hasta donde empieza la onda T. Normalmente, traduciendo un electrocardiograma, esto tendría que tener mediciones no tan específicas y cuando ustedes leen un electrocardiograma, normalmente esto no lo leemos. Ahorita les voy a explicar por qué. Después sigue la onda T. Ahora, la onda T, ¿qué representa? La repolarización ventricular. Muy bien.
¿Cuál es el valor normal? ¿Cuál es el De valor? punto 16 a punto 24 segundos. Perdón. En algunas bibliografías lo dicen inclusive hasta 0.22. Y después de ahí estamos de acuerdo que en algunos electrocardiogramas, inclusive en niños, en gente joven, puede aparecer la onda U, que evidentemente no tiene la misma altura que la onda T, está mucho más pequeña. Y después de esto existe algo que se llama el intervalo QT. ¿Estamos de acuerdo todos que el intervalo QT tiene valores normales para mujeres y para hombres? Sí, en mujeres es de 0.42 y en hombres es de 0.40. Ok, el valor normal en mujeres es de 0.36 a 0.40. ¿Cómo voy a medir el intervalo? Pues tiene que tener evidentemente una onda. Entonces va a ser desde donde empieza, por eso se llama QT, desde donde empieza la Q hasta donde termina la T. ¿Cómo lo mido? ¿Alguien me podrá decir cómo lo mido? Samantha, ¿cómo lo mido? Aparte ya lo estoy midiendo aquí, yo digo así, ok, este es el intervalo QT, pero existe algo que se llama el QT corregido. ¿Eso cómo lo hago? Es Ajá, te escucho. es sobre, bueno, es el QT corregido, es sobre la raíz cuadrada de lo que hay del segmento de la onda R a la otra onda R. Ajá, ok. Si yo mido el QT corregido, hay una fórmula que se llama la fórmula de Hassen, que es QT normal, es decir, el QT que tengo desde aquí hasta acá, midiendo los cuadritos, así como lo hemos hecho desde el principio, entre la raíz cuadrada del RR. ¿Eso qué significa entonces? ¿Cómo lo hago? A contar los cuadritos pequeñitos que hay desde la primera onda R hasta nuestra segunda onda R, pero vamos a tomar la que sea más continua. Ajá. Supóngase, aquí solamente les estoy viendo, estamos viendo un electrocardiograma, solamente estamos viendo un trazo, pero normalmente entonces tendría que ser QT, vuelvo a decir la fórmula, QT normal entre la raíz cuadrada de RR. ¿Eso qué significa? Bueno, pues este es mi R, tendría que contar desde aquí hasta la próxima R. Después de que cuento los cuadritos, de eso saco la raíz cuadrada y entonces tendría que ser el QT normal entre la raíz cuadrada de ese valor que estoy dando. ¿Sí me explico? Chicos. Sí, doctora. Ahora, fíjense cómo normalmente entonces, cuando yo leo un electrocardiograma, tendría que saber primero qué ritmo tiene. ¿Me podrían decir ustedes cuáles son los criterios de ritmo sinusal? Bueno, yo tengo que es una onda P positiva en la derivación D1, D3 y ABF y negativa en ABR. Ajá, ¿qué más? Hay muchos criterios. Cuando ustedes leen un electrocardiograma, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es decir, es como cuando tenemos que saber si es algo normal o anormal. Así que lo primero, cuando yo interpreto un electrocardiograma, es que debo de saber si tiene un ritmo sinusal o no sinusal. Solamente eso. Por eso les pregunto, entonces, ¿cuáles son los criterios de ritmo sinusal? La frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Muy bien, ajá. ¿Qué otro? El que dijo- RR regular. Ajá, ¿qué otro? Los intervalos son constantes. Ok, ¿qué otro? ¿Los intervalos qué, perdón? Pepe. Ok. Que no haya bloqueo auriculoventricular completo. ¿Qué, perdón, otra vez? No te entendí. Que no haya bloqueo auriculoventricular completo. Ah, no. Solamente estamos traduciendo que tenga ritmo sinusal. Que haya onda P. Que haya onda. Eso es sumamente básico. Para empezar, un electrocardiograma cuando tiene ritmo sinusal tendría que tener varias características. Dentro de esas varias características que debe de tener, es que debe de tener una onda P
que precede a un complejo QRS, es decir, tiene una actividad auricular y tiene una actividad ventricular. Esa es la primera. El segundo criterio es que debe tener una frecuencia cardíaca de 60 a 100. Ahorita les voy a decir cómo sacar la frecuencia cardíaca. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio tiene que tener una onda P que sea positiva ¿en dónde? ¿Alguien me puede decir? D2, En D3 y D2. ADR. Muy bien. Otra vez, vámonos desde el principio, porque eso es básico que ustedes lo entiendan. Primero, para que tenga criterios de ritmo sinusal, debe tener una onda P que preceda un complejo QRS. No dice derivadas, la definición solamente dice que tenga una onda P que preceda el complejo QRS. No dice en todas las derivadas, porque ustedes van a encontrar electrocardiogramas en donde es más visible, por ejemplo, en las precordiales o en D2, pero si ustedes dicen, es que no se ve en B6, no tiene criterios de ritmo sinusal, no. O sea, con que tenga una P que preceda un complejo QRS, eso va a ser más que suficiente. Que tenga una onda P que sea positiva en D2, D3 y ADF. Que el eje eléctrico, y eso lo vamos a ver más adelante, que el eje eléctrico de la onda P esté de 0 a 90 grados. ¿Eso qué significa? Bueno, entonces significa que normalmente el eje eléctrico debe de ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? De la onda P, específicamente de la onda P, no estoy diciendo eje eléctrico del QRS, de la onda P. Esto lo vamos a hacer más adelante, inclusive para que sepan sacar los ejes eléctricos de la onda P, del QRS y de la onda P. Otro criterio de ritmo sinusal que dijeron es el RR tiene que ser regular, es decir, de aquí, acá, acá, tiene que ser regular. Y ahí ya van varios. Otra vez, P que precede al complejo QRS, un RR regular, una frecuencia cardíaca de 60 a 90, un eje eléctrico de la onda P de 0 a 90 grados. En algunas bibliografías dice que el P, otro criterio de ritmo sinusal es que el PR sea regular. Esto que mencionaba su compañera de que no tenga bloqueo auriculoventricular completo, digo, pues no debería, ¿no? Porque si tiene bloqueo auriculoventricular completo, para empezar, no va a tener un PR que sea constante. Entonces, ¿qué significa eso de constante? Pues que lo que mide de aquí a acá, lo mida siempre en todos los intervalos lo mismo. Entonces, cuando yo estoy leyendo un electrocardiograma, tendría que pasar que yo describa cómo voy a tomar el electrocardiograma. Y entonces, primero tendría que describir si tiene un ritmo sinusal o no sinusal. Si ustedes ven que tiene una frecuencia cardíaca de 140, pero todo el resto está normal, existe algo que se llama taquicardia sinusal. Si ustedes ven que el electrocardiograma tiene una frecuencia cardíaca de 40, existe algo que se llama bradicardia sinusal. Ahora, ¿cómo saco la frecuencia cardíaca? ¿Alguien me podría explicar? ¿Nadie? ¿Más o menos? Chicos del coro, ¿los escucho? Va como de onda R a onda R. Pero no, Ajá, sí. ajá. Les voy a enseñar una forma sumamente fácil de tomar el electrocardiograma y de sacar la frecuencia cardíaca. Volvamos a lo del inicio y decíamos, cada cuadrito vale 0.04 segundos. Se supondría entonces que la frecuencia cardíaca normal involucra que yo estoy midiendo en el electrocardiograma la actividad auricular, que es la onda P, la actividad ventricular, la repolarización y la despolarización de los ventrículos, o sea, el complejo QRS y la onda T, hasta antes de iniciar otra onda P. Así que la manera ideal y más específica para medir entonces la frecuencia cardíaca tendría que ser desde que empieza la onda P hasta antes de empezar la siguiente onda P. Si ustedes me dicen, no, pero yo quiero tomar desde que acaba una onda P hasta que empieza la otra, ok, es lo mismo, solamente tienen que tomar todo el complejo que involucra la onda P, el QRS y la onda T. De tal manera que entonces fíjense en este ejemplo, cuenta los cuadritos. ¿Cuántos cuadritos hay desde que empieza la onda P hasta antes de empezar la onda P? Aquí cuenta 22 cuadritos. Dijimos que cada cuadrito vale 0.04 segundos, lo cual equivale a 0.88 segundos. Y hacemos una regla de 3.
0.88 segundos es igual a un latido, pero yo quiero saber cuánto hay en 60 segundos. Y yo entonces, al hacer una regla de 3 que es 60 por 1 entre 88, saco que la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma es de 68 latidos por minuto. ¿Ahí tienen alguna duda? No, doctora. ¿Seguros, seguros? Existe una forma que puede ser mucho más rápida, pero que tenemos que depender que el R se encuentre exactamente en una línea para que yo esté contando lo que dice su compañera y empiece a contar del RR. Y entonces empiece, como está cuadriculada la hoja, empieza a contar si es 300, 150, 100, 75, etc. ¿Eso es específico? No, no es específico. Así que lo ideal, dentro de todas las maneras que tenemos para contar la frecuencia cardíaca, lo ideal es que lo hagamos mediante este método que es mucho más específico y que aun cuando el QRS no esté exactamente en una línea, no importa, nosotros nada más solamente vamos a contar los cuadritos. Entonces, cuando yo leo un electrocardiograma, si yo les pido que lean un electrocardiograma, pues yo no, o sea, no voy a intentar que ahora me digan si tiene un infarto, si no tiene un infarto, si tiene un bloqueo, etcétera, porque lo primero que tendríamos que saber son los valores normales. Si yo me sé los valores normales, al final podría traducir algún diagnóstico. Fíjense en este esquema que va a ser por ahora como la parte final que vamos a ver y después voy a estar revisando con cada uno el eje de electrocardiograma cuando ya están rodando conmigo. Y fíjense que yo les decía, primero, cuando yo leo un electrocardiograma, lo primerito que debería describir es, ¿tiene ritmo sinusal o no sinusal? No hay más. No puedo, tendría que explicarlo si puedo decir, ¿tiene un ritmo no sinusal? Porque no tiene una P que precede un complejo QRS, por ejemplo. Así que lo primero es ver el ritmo, ¿tiene ritmo sinusal o no? Lo segundo es ver la frecuencia cardíaca, es decir, qué frecuencia cardíaca tiene el paciente. Y lo tercero es empezar a describir las ondas. ¿Cuánto quedamos que era el valor normal de la onda P? Samantha. De 0.06 a 0.10. Ok, entonces así lo tengo que describir. ¿Cuánto mide la onda P? Ok, pues me voy al electrocardiograma. Mide 0.08. Ok, mide 0.08. Esto del eje eléctrico lo vamos a ver más adelante. Después, el PR, el valor normal es de 0.12 a 0.20. Voy a mi electrocardiograma. ¿Cuánto mide el PR? Mide 0.10. Ok, el PR es de 0.10. Después, el QRS. ¿Cuánto mide el QRS? Y al final, ustedes se van a dar cuenta que esto que estamos haciendo solamente está traduciendo un electrocardiograma. Es decir, fíjense en este electrocardiograma que les estoy poniendo y entonces la manera de interpretar el electrocardiograma tendría que ser, primero, ¿tienes el ritmo sinusal? Y yo digo, a ver, tiene una P que precede al complejo QRS, un RR regular, tiene un PR regular que mide lo mismo y tiene una P que es positiva en D1, en D2 y en ABF. Sí, sí tiene ritmo sinusal. Muy bien. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Pues lo mismo, lo cuento desde aquí hasta acá y cuento los cuadritos como les enseñé. ¿Cuándo es el valor de la onda P? Ok, el valor, pues de aquí nomás le veo como un cuadrito. 0.04. Muy bien. ¿Cuál es el valor del PR? Ah, bueno, dijo el intervalo PR es desde aquí hasta donde termina. Voy a contar los cuadritos de aquí hasta acá. Ok, son 4. Ok, entonces mide 0.16. Después del PR, ¿qué se imaginan que va cuando yo estoy interpretando un electrocardiograma? ¿Tú qué pondrías, Viridiana? ¿Qué pensarías que sigue después de que yo estoy interpretando un electrocardiograma cuando yo interpreté la onda P e interpreté el intervalo PR? El complejo QRS. Muy bien, entonces tendría que ver, ok, pues mide el QRS. ¿Cuánto mide el QRS? Ah, pues yo creo que mide 0.16. Ok, entonces el QRS mide 0.16. Después de eso, si ustedes ven la traducción normal del electrocardiograma y cuando estamos leyendo un electrocardiograma, no viene que interpretemos el segmento ST, que en algunos inclusive ni siquiera lo mencionan como criterio, pero sí cuando ya vayamos a ver infarto, por ejemplo, que eso lo vamos a detallar más adelante. Entonces vamos P, PR, QRS, después, ¿qué me dirían? ¿Qué me dirían? Osvaldo, ¿qué me dirías? El segmento ST.
El segmento ST, fíjense cómo lo describe aquí, solamente ve si es isoeléctrico, es decir, si está positivo o si está negativo. Tendríamos que medir la onda T y tendríamos que medir el QT, QT normal y el QT corregido, QT corregido ¿a qué? Pues a la frecuencia cardíaca que debería de tener porque tiene el electrocardiograma. Y es por eso entonces que el QT normal es de 0.36 a 0.40 en la mujer y desde 0.40 hasta 0.44 en el hombre. Ahora, entonces, ni siquiera estoy viendo otras condiciones en el electrocardiograma porque solamente estoy traduciendo lo que o cómo debería normalmente de interpretarse en el electrocardiograma. Y vean esta parte que aquí es donde nos van a sacar para que ellos tomen como unos 5 minutos de descanso y vean cómo debería yo de interpretar el electrocardiograma. Uno es el ritmo, dijimos, sinusal, no sinusal. Segundo, la frecuencia cardíaca. No tengo que decir normal o anormal, tengo que decir cuál es el valor de la frecuencia cardíaca. Y después las mediciones. ¿Cuánto mide la P? ¿Cuánto mide el PR? ¿Cuánto mide el QRS? ¿Cuánto mide el QT medido? ¿Cuánto mide el QT corregido? Esto es el eje eléctrico de la P, el eje eléctrico del QRS y el eje eléctrico de la T, que eso lo vamos a ver conforme vayan rotando conmigo. Acuérdense que de estos ejes eléctricos, el que es importante y es criterio de ritmo sinusal es el eje eléctrico de la onda P, que quedamos que tiene que ser de 0 a 90 positivo. Y fíjense en el espacio 4 donde dice, tengo que describir si hay arritmias, tengo que describir si hay bloqueos, tengo que describir si tiene crecimientos auriculares o ventriculares y por último, aquí es un error de isquemia, tengo que describir si tiene isquemia, lesión o necrosis para que al último yo dé una traducción electrocardiográfica. De tal manera que ustedes cuando den un electrocardiograma no pueden dar un diagnóstico si ustedes no saben lo previo. Así que pongamos otra vez el ejemplo que les ponía al inicio, ustedes no pueden formar palabras si no se saben el abecedario. Si ustedes no se saben el valor normal de la onda P, no van a saber si el paciente tiene crecimiento auricular. Si no se saben el valor normal del PR, no van a saber si el paciente tiene aumento del intervalo PR o tiene disminución del intervalo PR. Sabiendo que si tiene un intervalo PR, por ejemplo, de 0.26, eso no es normal. Y que al final eso me puede dar un diagnóstico y decir tiene un bloqueo de primer grado porque tiene un PR alargado. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Sí. Entonces, todos, porque todos van a rotar conmigo, van a tener la tarea de que estudien esto que está... no me interesa que al final digan si tiene crecimiento auricular, ventricular, porque si ustedes se saben todo esto, van a saber identificar que el paciente tiene una arritmia. Si ustedes no identifican que el paciente tiene criterios de ritmo sinusal, dicen, no, pues yo no veo un RR regular, no veo ondas P, yo digo, ok, no tiene ritmo sinusal, ¿podemos traducir que pueda tener una arritmia? No lo sé. Continuemos con lo siguiente, frecuencia cardíaca. ¿Cuánto mide la onda P? ¿Cuánto mide el PR? ¿Cuánto mide el QRS? Su tarea debe de ser, y no solamente ahora por la materia, sino porque su formación está siendo como médicos generales. Cuando ustedes terminen la facultad, van a terminar como médicos generales, no como cardiólogos, pero todo médico tiene la obligación de saber leer un electrocardiograma y de saber el valor normal de la onda P, del PR, del QRS. ¿Por qué? Pues porque ese electrocardiograma lo tienen que leer, así como leer una biometría hemática, tienen que saber el valor normal. Así que van a tener de tarea que tengan que saberse los valores normales tanto de estas mediciones y que sepan esta primera parte, 1, 2, 3. No de diagnóstico, pero yo digo, el electrocardiograma está anormal. ¿Qué tiene? No lo sé, pero está anormal. ¿Sí me explico, chicos? Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Será que se van a poner a estudiar eso? Sí. Yo espero que sí, porque al final me doy por bien servida que sepan identificar si tiene ritmo sinusal o no tiene ritmo sinusal. Así que los vamos a dejar aquí porque la doctora Sofía me decía que 10 minutos para que descansen y tengan su siguiente clase. Con los que están rotando conmigo, les aviso más al rato si nos vemos mañana o el viernes, pero ese electrocardiograma que les envié, necesito que hagan esto. No les estoy pidiendo un diagnóstico, les estoy pidiendo solamente que traten de interpretar el electrocardiograma. Y básicamente lo que tenemos que hacer es saber interrogar. En la fase en la que están ustedes, tienen que saber interpretar lo básico y hacer un buen interrogatorio, así como se los han repetido hasta el cansancio en Iztacala y hacer historias clínicas hasta el cansancio en Iztacala, pues ahora eso tiene que traducir alguna patología. Así que
necesito que se pongan a estudiar esto porque en todos los equipos que estén rotando conmigo, todos, absolutamente todos, van a tener como tarea 2 electrocardiogramas, 1 por semana. Así que intento que al final del semestre logren identificar diagnósticos electrocardiográficos que probablemente al inicio no lo saben. Yo sé que en Iztacala cuando nos dan el electrocardiograma nos lo dan muy básico, si es que no lo dan. Ahí me lo dio un ortopedista, imagínense, así que tenemos que identificar onda P, PR, QRS, QT medido, QT corregido. Si ustedes saben estos valores, van a identificar lo normal de lo anormal, ¿ok? Sí, doctora. Doctora. Entonces, pues nada, descansen, váyanse al baño, etcétera, porque tienen su clase, creo que ya, ¿no? Casi, casi. Sí, doctora, ya Sí. las Sí. Ok, entonces, y yo les aviso, si están hablando conmigo en mi grupo, cómo le vamos a hacer o cuándo nos vamos a ver para revisar el caso clínico, ¿les parece? Sí, doctora. Gracias. Muy bien, pues cuídense, espero que tengan muchas dudas porque yo les voy a dejar el electrocardiograma y nos podríamos pasar el electrocardiograma viendo mucho tiempo. La doctora Sofía me decía que las clases deben de ser de 50 minutos. Yo creo que para ver el electrocardiograma en 50 minutos es muy poco tiempo, pero bueno, intentaremos que con todos los que van rotando conmigo eso lo dejemos un poco claro y aclaremos más dudas al respecto, ¿les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, entonces cuídense y pues nada.